Vamos ahora a leer en la palabra de Dios el texto en el que vamos a estar meditando, en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones en el capítulo 2. Y dice así pues la palabra del Señor. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a los príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo. Destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios. Derribó sus fortalezas. Y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar. Menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré? ¿O a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron despectivamente sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo: ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes, dijeron: devorémosla. Ciertamente este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor: oh hija de Sión, echa lágrimas, cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera
¿A quién has hecho así? ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues nos adentramos en esta segunda lamentación del libro de Lamentaciones. Esta segunda lamentación que, como vemos también, pues es un capítulo, misma extensión que el primer capítulo, y esto es debido a que ambos, nos acordamos, son acrósticos y pues comienzan por las letras del abecedario por orden, entonces misma extensión. Y en cuanto entonces a este capítulo, ¿cuál sería, si pudiéramos resumirlo en una frase, la idea principal de lo que aquí hemos leído? Pues que la prosperidad y la seguridad del pueblo proviene de la presencia del Señor y, por lo tanto, de su ausencia, lo único que viene es el caos y la destrucción del pueblo. De la presencia del Señor es su seguridad y de su ausencia es el caos y la destrucción. Vemos la idea incluso aquí expresada pues, de una manera simple. En el versículo 3 dice que retiró de él, de Israel, su diestra frente al enemigo. El Señor retrajo su diestra. El Señor pues no apartó su diestra, es por lo tanto un lenguaje antropomórfico, ¿no?, para hablar de Dios, para hablar de su presencia, para hablar por lo tanto también de su ayuda. Retrajo entonces, apartó su presencia y vino la destrucción. Pero también, además de esto, vemos que él, a lo largo de todo este capítulo, pues él activamente se puso en contra del pueblo. Se puso en contra del pueblo. No solamente pues es lo que él deja hacer, ¿no?, porque él no está presente, o lo que ocurre en su ausencia, como pues en una casa que los padres están ausentes, ¿no?, y en su ausencia pues los hijos pues lo que hacen es revolverlo todo, y que la casa, cuando vienen los padres, se encuentran ahí un auténtico desastre, ¿no? No es pues solamente lo que ocurre en su ausencia, sino que además él actúa, lo que él hace, lo que él lleva a cabo. Y es esta lamentación, esta segunda lamentación, una lamentación por lo que él hace en realidad. Se insiste una y otra vez, todo esto ha ocurrido por el Señor. Y se dice de distintas maneras, ¿no? Pero vemos que esa destrucción que sufre el pueblo, ese caos, es una obra de juicio de Dios. Es una obra de castigo de Dios a su propio pueblo. Y bueno, pues vemos en todo este capítulo se percibe un cambio, se percibe entonces un movimiento, hay una transición, ¿no?, entre las distintas fases o entre las distintas partes de este capítulo. La primera, vemos, comienza hasta el versículo 1 hasta el versículo 9, y sobre todo en estos versículos se está insistiendo mucho en lo que decíamos, en esta obra de Dios, en esta destrucción que viene de Dios. El versículo 1 dice, pues, cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. En el Éxodo,
pues tenemos la Shekinah, la nube de gloria que llenó el santuario cuando el tabernáculo fue erigido. En el Éxodo también era pues la nube que dirigía y guiaba al pueblo de día y la columna de fuego de noche. Estaba por tanto la presencia del Señor en la nube, la columna de fuego también. Aquí pues vemos que es la niebla, es la oscuridad que cae sobre el pueblo. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Y lo que está diciendo a continuación, la hermosura de Israel y el estrado de sus pies, refiriéndose también al tabernáculo, el Señor lo ha derribado. El tabernáculo, que era ese símbolo, sí, de la presencia del Señor, pero también esa señal. El Señor estaba ahí presente como hemos dicho, con la nube y con la Shekinah y con la presencia de la nube y de la columna de fuego. Bueno, pues ahora vemos a que Él derriba esta señal de su presencia. Y bueno, pues la destrucción se sigue necesariamente. Los versículos siguientes, a partir del versículo 2, lo que decíamos, está insistiendo una y otra vez, de que esto es obra de Dios. Siempre se está diciendo en estos versículos, es Dios quien lo hizo. Es Dios quien lo ha hecho. Es Dios quien destruye. Versículo 2, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó. Y vuelve a decir, en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra, humilló al reino y sus príncipes. Decíamos, esto continúa hasta el versículo 9. Hay 26 verbos en estos 9 versículos. 26 verbos en pasado, y todos ellos están refiriéndose a lo que hizo Dios. Dios ha hecho esto. Esta tragedia la ha hecho Dios. Esta destrucción la ha hecho Dios. Y de hecho, el verbo destruir lo encontramos aquí hasta 6 veces. Hemos leído 2 veces aquí en el versículo 2, ¿verdad? En el versículo 5 también. En el versículo 4 dice, y destruyó cuanto era hermoso. En el versículo 5, destruyó todos sus palacios y derribó sus fortalezas. En el versículo también 8, cuando dice que Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, y también pues no retrajo su mano de la destrucción. O en el versículo también 9 encontramos sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Fue el Señor quien hizo todo esto. Ahora bien, por supuesto, hemos de tener siempre en cuenta que Él no fue quien lo hizo personalmente. Él no llevó a cabo personalmente, en primera persona, esta destrucción, porque el Señor se sirve, se emplea instrumentos, emplea herramientas, y bueno, pues, en este caso el instrumento fue Nabucodonosor. En este caso pues la destrucción fue de Babilonia. Él no lo hizo personalmente, pero Él es el soberano, y Él pues lo había así decretado, como hemos leído en el versículo 8. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. O en el versículo 17 también. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual Él había mandado desde tiempo antiguo, y entonces se está refiriendo, por lo tanto, al decreto que el Señor se había determinado, a su voluntad que Él, al plan que Él había pues ideado. El Señor pues lo tenía todo preparado, el Señor pues lo hizo, pero además Él lo hizo pues ayudando y prosperando el camino de los que iban a destruir al pueblo. Él fue por tanto quien levantó a Nabucodonosor,
Él fue quien le sometió a todos los pueblos y quien lo fortaleció, y de esta manera pues Nabucodonosor vino con todo su poder para arrasar a Jerusalén, a Israel. Por lo tanto, él también se puede decir que cooperó, aunque ya digo que la destrucción él directamente no la haya a cabo, pero siempre se le atribuye a él. De estos versículos hasta el versículo 9 también podemos destacar pues cómo el Señor pues destruye todo lo que es de valor en el pueblo, por supuesto, pero también todos los símbolos de su presencia. El versículo 7 está hablando de los rituales en el pueblo, de los ritos, de los cultos en el templo. Quitó su tienda como enramada de huerto. Vemos, está hablando del sentido original del tabernáculo, es tienda. Se está refiriendo al templo de esta manera, su tienda como enramada de huerto. Destruyó el lugar donde se congregaban, destruyó el templo. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Retomará más adelante esta idea, pero en el versículo 7 pues continúa hablando de los rituales. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová, como en día de fiesta. El Señor, por lo tanto, vemos, ha destruido el templo, ha destruido los rituales, ha destruido el altar, ha anulado las fiestas. Por lo tanto, el pueblo que era santo, que era santificado por medio de todos estos actos de culto, estos rituales, la santificación del pueblo, pues el pueblo, por lo tanto, ha sido profanado. Ha sido profanado. No solamente, pues vemos, y este es el resultado, entonces, este es el resultado de lo que ellos antes habían hecho. Ellos habían profanado el nombre de Dios, Israel. Ellos lo habían profanado, pues, con sus idolatrías, con sus infidelidades, añadiendo pues cosas que el Señor no había mandado, cultos a los dioses de las naciones vecinas. Habían, por lo tanto, profanado el nombre del Señor. Pues el Señor al final profana al pueblo. Ya no son entonces de esta manera santificados, porque la presencia del Señor se ha retirado y el caos es tal que se ha llevado por delante también al templo y toda la adoración y el culto. Es entonces a través de los medios de gracia, el culto a Dios, que Dios santifica al pueblo, nos santifica, que tenemos su presencia en nuestra vida. Si se pervierte el culto a Dios, si lo pervertimos, si se profana así el nombre, el Señor profana también a aquellos que lo hacen y lo trata, por tanto, como algo común, para que al final lleguen a ser inmundos. Bien, pues, como decimos, esta sería la primera parte, y como decía también al inicio, hay toda una evolución, un flujo, ¿verdad?, en el pensamiento, porque los versículos siguientes, del 10 al 13, tenemos la descripción, se describe el sufrimiento del pueblo. El sufrimiento del pueblo en el versículo 10, pues, habla de los ancianos y de las vírgenes. Se sentaron en la tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, y las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Los ancianos, las vírgenes, vemos aquí está hablando la parte, ¿verdad?, por el todo. Se está refiriendo así a todo el pueblo, se ha humillado. Los ancianos pues se sientan en el polvo, las mujeres también, las jóvenes, bajaron la cabeza. Y los versículos del 11 al 12 vemos el sufrimiento del profeta. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas. Y
Por lo tanto, pues ya decíamos la semana anterior, aquí pues vemos una referencia a las lágrimas del profeta en Jeremías 9:1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Solo, por lo tanto, un testigo presencial de la destrucción pudo haber dicho esto. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando pues desfallecía el niño y la quemaban en las plazas de la ciudad. En el versículo 13 vemos, hay hasta una identificación del profeta con el dolor del pueblo. ¿Qué testigo te traeré? ¿A quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh Virgen, hija de Sión? Porque grande como el mar es tu quebrantamiento. ¿Quién te sanará? Quiere, por lo tanto, darle consuelo, pero no lo haya. No haya consuelo para el pueblo al cual Dios había herido, para el pueblo del Señor. Los siguientes versículos, del versículo 14, o el versículo 14, mejor dicho, pues está hablando también de los falsos profetas, y esto es también otra de las cosas que apuntan. Aquí es Jeremías quien hizo Lamentaciones, ¿verdad? Nos acordamos cuando estábamos viendo el libro de Jeremías, cuántas polémicas, cuántas dificultades, disputas tuvo siempre Jeremías con los falsos profetas, cuántas veces, ¿verdad? Una y otra vez tenía que enfrentarse. Él era el profeta verdadero del Señor, pero tenía esas voces rivales de los falsos profetas que decían, no pasa nada, aquí no va a pasar nada al pueblo porque templo de Jehová tenemos, ¿no? Sin embargo, pues al final vino lo que decía el verdadero profeta del Señor. Y aquí, como decía, está esta referencia. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos, por lo cual ellos fueron responsables de la pérdida y del mal del pueblo. Si ellos hubieran advertido al pueblo, si ellos hubieran anunciado la palabra, si ellos hubieran anunciado la ley y en lo que el Señor decía, ellos se podrían haber arrepentido y ellos pues hubieran permanecido en su tierra. Sin embargo, ellos predicaron lo que le parecía bien, palabras bonitas que la gente pues es lo que siempre recibe sin problemas. Y al final pues fue para el mal del pueblo. Solamente vieron su propio interés en el momento presente, pero no en el largo plazo, ni del profeta ni del pueblo, en el presente solamente. Bien, pues vemos la destrucción, humanamente hablando también, entonces es en parte achacable a ellos, a estos falsos profetas. Y a continuación vemos una nueva sección pequeña, desde los versículos 15 al 17. Aquí se está hablando de los enemigos, y está hablando entonces del escarnio y de la vergüenza del pueblo. Ellos son burlados y la gente, por lo tanto, las naciones vecinas se enseñorean sobre ellos. Todos los que pasaban por el camino, versículo 15, batieron las manos sobre ti, silbaron, movieron respectivamente sus cabezas y decían, esta es la ciudad que decían de perfecta hermosura, esta es la ciudad, Jerusalén, donde está el Señor, donde está su templo, el gozo de toda la tierra. Y todos los enemigos, dice, abrieron contra ti su boca y se burlaron. Y además no solo eso, sino que dijeron, devorémosla, ahora es cuando podemos ir ahí y pues sacar de la ciudad todo lo que podamos, ¿no? Saquearla, ¿no? Ir al botín, porque no está el Señor y ha sido destruida. En el siglo XVII, este versículo que ya hemos leído también, por lo tanto, al final está hablando del enemigo que se alegra sobre ellos.
el Señor pues enalteció el poder de sus adversarios. Podemos imaginarnos, ¿no?, la situación, las naciones enemigas, ¿no?, alrededor, esa rivalidad de siglos, ese odio, pero que cuando Dios está ahí nada pueden hacer porque el Señor los defiende. Ahora pues el Señor ha quitado su presencia y ven al pueblo hundido. Pues podemos pensar esa gran humillación que eso era para Israel, esa gran humillación de ver a las naciones paganas alrededor riéndose de su ruina y riéndose de su calamidad, ¿no? La gran humillación para el pueblo del Señor. Y la conclusión la encontramos en los versículos del 18 al 22, que es una apelación al Señor, básicamente. Versículo 18 al 22. Es un clamor a Dios para que el Señor muestre su clemencia al pueblo. En el versículo 19, en todo caso, está dirigiéndose a Jerusalén y le dice: levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Es un llamamiento, por lo tanto, al pueblo, a que sea Él quien se dirija al Señor pidiendo clemencia, que el pueblo ore al Señor, ¿verdad? Que el pueblo se dirija a Dios y derrame su corazón delante de Él. Pero los versículos del 20 al 21 son una apelación a Dios. Primero se dirige al pueblo, pero versículos 20 y 21 a Dios, para que sea Él quien pues tenga clemencia del pueblo. Mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. Y les está mostrando, por lo tanto, pues lo que está ocurriendo. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Y en realidad vemos, esto es también lo que el Señor había anunciado en las advertencias del pacto, las maldiciones y las bendiciones de Deuteronomio 28, por ejemplo, que las mujeres iban a también comer las carnes de sus propios hijos en el asedio y en el apuro con el que iban a acercarles los enemigos. Y se cumple la palabra del Señor en ellos. Pero Él está, por lo tanto, orando al Señor que tenga misericordia de su pueblo, porque es su pueblo. Porque es su pueblo. En el 22 dice: has convocado de todas partes mis temores. Y esta es otra palabra que apunta a Jeremías, porque en el hebreo es Magor Misabib, que leemos en Jeremías 22:3. Magor Misabib, miedo, terror de todas partes. Has convocado de todas partes mis temores como en día de solemnidad, como un día de fiesta solemne, como un día de reunión para celebrar el culto a Dios. Así el Señor ha convocado el terror del pueblo. En definitiva, por lo tanto, vemos que el Señor, como decíamos, ha profanado el pueblo porque Él había profanado su nombre. Con lo cual vemos la importancia del culto a Dios. El culto a Dios y la importancia de mantenerlo santo. Y darle al Señor la adoración que Él pide en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores Él busca. Juan capítulo 4. Y cuando se le da esa adoración, el Señor mora en las alabanzas de su pueblo. Y mantiene el pueblo. Y hemos, por lo tanto, de tener esto siempre presente. Cuando le damos el culto personal, familiar y también, sobre todo, en la iglesia, es para la gloria del Señor, pero es también nuestro bien. Nuestro bien es ese. No lo vemos tal vez, ¿no?, a tiempo presente, porque no vemos esta calamidad,
y este caos que aquí vemos descrito y que no lo veamos nunca. Que el Señor siempre mantenga, por lo tanto, su presencia entre nosotros, librándonos de todo mal. Pensemos que el diablo está alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Y él es, francamente, mucho más poderoso que nosotros. Lo vemos en el libro de Job, ¿no? Pero antes que le vinieran las calamidades a Job, ¿qué dice el libro? ¿Qué es lo que le dice el diablo a Dios cuando se presenta delante de él en su trono? Que le has puesto tu protección alrededor de él. Él no puede llegar porque está la presencia y la protección del Señor. El Señor, en su soberanía y en sus propósitos para con Job, quitó ese muro defensivo de manera que el diablo tuvo vía libre, acceso ante él. No podría haberlo tenido. No podría haberlo tenido si se mantiene ese muro de Dios, ese muro de defensa. Por lo tanto, ese muro de defensa es la presencia mismo del Señor en nosotros. Y esa presencia misma del Señor en nosotros es debido o se debe a que Jesucristo vino y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y esto significa que Él plantó su tienda, plantó su tabernáculo en nosotros. Jesucristo es nuestro tabernáculo. Jesucristo es nuestro tabernáculo, es la presencia de Dios en su pueblo, en nosotros. Y es por medio de Él que presentamos nuestros sacrificios espirituales a Dios. Nuestros sacrificios espirituales a Dios lo presentamos gracias a su sacrificio primero sangriento. Es el sacrificio del Cordero de la expiación, del Cordero de la culpa, que es ofrecido en holocausto al Señor para la expiación de la culpa, pero además sube en olor fragante al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor recibe que ese Cordero era perfecto. Ese Cordero no tenía ninguna falta. Ese Cordero, Jesucristo, no tenía ningún pecado. Y había cumplido siempre su voluntad y había obedecido siempre al Señor. Y esa obediencia de Cristo es olor fragante a Dios. Esa justicia de Cristo, por lo tanto, nos es imputada a nosotros. Y no solo esto, sino que después el Señor, con su Espíritu, obra en nosotros la santificación. Gracias a ese sacrificio, vemos, Jesucristo es nuestro tabernáculo. Y es entonces, en base a ese sacrificio, que nosotros podemos presentar al Señor nuestros sacrificios no sangrientos, sino nuestros sacrificios espirituales, nuestras acciones de gracias, nuestras ofrendas de paz, frutos de labios que confiesan su nombre. Y el Señor dice, 2 Corintios 6, que habitaré y andaré en medio de ellos. Por lo tanto, dice, salid en medio de ellos y no toquéis nada impuro, porque somos morada del Santo de Israel y Él mora en nosotros. Santifiquémonos, pues, y sigamos santificando el nombre del Señor y sigamos dándole la gloria y la honra a Él, porque Él se lo merece y porque también eso es nuestro bien y esa es nuestra seguridad y nuestra fortaleza inexpugnable. Pues que desea que el Señor bendiga su palabra.